Bueno, y sigo contando mi testimonio. Después de que enterramos a mi esposo, eh, pude entender y creí lo que dice el libro de Génesis, que dice que cuando el hombre se une a su mujer o viceversa, los dos son una sola carne. Cuando yo lo enterré a él, yo pude sentir literalmente como alguien se había metido dentro de mí y me había arrancado una parte de mí, y creo que era pues la parte de él. Es un dolor muy tenaz. Solamente los que hemos pasado, los que son viudos como yo, creo que podemos dar fe de lo que yo estoy hablando acá. Después de eso, pues bienvenidos a la realidad. Eh, Me tocó pasar por otro y peor oscuro desierto. Eh, Nunca me imaginé que yo y mis hijos hubiéramos tenido que pasar o íbamos a pasar por tanto lloro y por tanta angustia, eh, por tanto dolor. Lo único y lo último que me quedaba era la moto que había comprado, y donde después de la muerte de mi esposo me tenía que ir de ese lugar porque no me podía quedar ahí. Hoy en día entiendo que yo me hubiera podido quedar ahí, porque ahí a ese lugar fue donde la señora me había pasado y me había dicho muy claro que pásese para allá y cuando tenga trabajo de solvencia económica me paga. No sé, yo tan inexperta en ese tiempo, llena de miedos, de inseguridades, no me creí capaz de, ni sabía cómo iba a afrontar de ahí en adelante mi vida, sola con mis 3 hijos menores de edad y sin trabajo que yo estaba. Me llené de miedo y de temor y me fui de esta casa a otro lugar, y a un lugar que no estaba adecuado para vivir por las condiciones del lugar donde me tocó irme a vivir. Un apartamento sin piso, mis cosas, las pocas que me quedaron de materiales se me dañaron allá por la humedad y el, y el, la humedad y el polvo de ese lugar, por el calor. Era un lugar donde no había plancha, y esto, el calor y que no tenía, la plancha no estaba techada, pues obvio que nosotros recibíamos todo tipo de calor y de incomodidad que se pudiera eh, existir por no estar esta plancha techada. Las personas que me ofrecieron ese lugar, ellas no tienen la culpa de haberme ofrecido ese lugar. Yo las puse en mi camino para eso, para que me llevaran allá. Repito, yo me hubiera podido quedar. Hoy en día yo entiendo y yo digo, hombre, yo, ¿por qué no tengo la fuerza y la valentía que tengo ahora? Yo no creí que yo pudiera salir adelante. Y claro, y como me decían a mí los médicos, a mí todo el mundo me cogió en un momento de duelo por la muerte de mi esposo. Pues por eso todo el mundo intervinió, todo el mundo me quiso quitar todo el mundo hizo y deshizo, aún después de la muerte de él, porque yo estaba en ese proceso, en ese duelo. Entonces, pues ese duelo sumado con que me había quedado sola con mis hijos y que sin trabajo, pues obvio, yo no sabía qué hacer. Yo no tenía un apoyo económico de nadie. Y me tocó irme para ese lugar donde aquellas personas, unos familiares me ofrecieron. Repito, ellos no tienen la culpa de que el lugar hubiera estado así. Eso era lo que había, eso era lo que ellos me han ofrecido, y yo pues lo acepté porque necesitaba aceptar la ayuda de ellos. Pero en ese lugar eh, yo viví, y después de la muerte de mi esposo, no solamente ahí, repito, tuve que pasar por el más oscuro y desierto que se pueda ver, donde me encontré con escorpiones, con serpientes, con todo lo que ustedes se pueden imaginar que hay un desierto. Y en el libro que estoy escribiendo ahí hablo más detalladamente de eso. Lo último que me quedaba era mi moto,
Cuando yo me fui a vivir allá, después de un año larguito, yo ya el siguiente año encontré trabajo, pero ahí sí, como el dicho, al caído caerle. Al saber que mi hoja de vida ya cambiaba mi estado civil, me ofrecieron un trabajo donde yo tenía que trabajar y me pagaban hora trabajada. Y en ese tiempo, de hora trabajada me pagaban 7.000 pesos. No me pagaban más de 10.000. Y de ahí me tocaba que sacar para los buses. Lo poco que me quedaba, que yo reunía entre semana, pues era para darle de comer a mis hijos. Yo no me podía poner a irme a pagar un arriendo, ni siquiera ahí donde me llevaron a vivir mis familiares, de decir, yo les ayudo con algo, porque no podía, no me alcanzaba. Luego que tenía que ayudar a pagar recibos. Si yo ayudaba a pagar recibos, pues tampoco me quedaba para comer, porque repito, mis hijos eran menores de edad, ellos no podían trabajar, pero con ser de eso, ellos les tocó, mejor dicho, salir del colegio, de su bachillerato, escasamente se alcanzaron a graduar y ellos les tocó ponerse a trabajar para poder ayudar en la casa. Pero no fue nada fácil tampoco, porque por el Ministerio de Trabajo era imposible que a la edad de 15 años ellas trabajaran. Entonces yo no podía ayudar en ese lugar ni con recibos, de vez en cuando lo hacía, tampoco podía ofrecer de pagar un arriendo. Y en ese colegio que me pagaban por horas, pues se llegó el momento de que llegó una propuesta muy indecente, que me tocó divulgarla y aplicar lo que dice la palabra de Dios. Primero en pensar en Dios, en mí, y por más dificultades que yo estaba pasando en ese momento, yo no podía aceptar ese tipo de propuestas, a lo cual, al no aceptar eso, me trajo muchísimos problemas, y uno de ellos fue que me dieran 3 días para salir de ese lugar, si no me tiraban las cosas a la calle, el trasteo y todo. En ese lugar nos cortaban el agua, nos cortaban la luz, para presionarnos para que nos fuéramos rápido, o porque se enojaban porque nosotros no ayudamos a pagar esos recibos, esos servicios. Pero repito, a mí me pagaban era por horas. Si yo reunía para pagar un recibo, pues con que les daba algo de comer a mis hijas, que no comíamos los 3 golpes al día. Si almorzábamos no comíamos, si desayunábamos no podíamos almorzar. Pero gracias a Dios nunca nos acostamos sin comer. Al yo darme en esos 3 días para irme, me tocó vender mi moto, y como se dice, al caído caerle, me dieron lo que quisieron, y con eso y con mis hijos nos fuimos los 3 y buscamos un apartamento y pagamos el primer mes de arriendo. Y yo me acuerdo que fue tan poco lo que me dieron por mi moto, que me quedaron pagando el trasteo, y eso me quedaron, como en ese tiempo me quedaron 50.000 pesos nomás, porque aparte de que me tocaba pagar el arriendo, me exigían un depósito en ese apartamento, como de 300.000 pesos. Entonces fue mucho lo que nosotros sufrimos, y pues acaba de perder lo único y lo último que tenía. Hoy en día me deja mucha enseñanza todo esto. Le doy gracias a Dios. Hoy en día soy una mujer fuerte. Dios, a través de todas estas pruebas que tuve que pasar, y la muerte de él, el quedarme yo sola al frente de todo, siempre he dicho que las pruebas a nosotros nos sirven para varias cosas. Una de ellas para formar nuestro carácter, para enseñarnos y para formarnos como seres humanos. Y eso lo recibí yo y lo recibimos mis hijos. También bíblicamente dice que después de la prueba nos da esa prueba paciencia. Y aunque todavía nos falta, no somos los super pacientes en muchas áreas, ni somos los super espirituales, sí tratamos de aplicar muchísimo lo que dice la palabra de Dios, por todo lo que las pruebas que tuvimos que pasar. Hoy en día creo que Dios me hizo pasar por todas estas pruebas
para que aprendiera yo a confiar en Él 100% como Él nos manda. Pues la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y también dice que bienaventurado todo aquel que confía en Dios. Yo creo que eso también era lo más importante que Él quería. Que como hija de Él, con llamado, que lo tengo y lo tienen mis hijos, confiáramos 100% en Dios. Y no confiáramos en la gente, no confiáramos en familia, no confiáramos en gente de iglesia. Porque incluso gente de iglesia me decepcionó, mi gente. Cuando a mí me quitaron el celular, esas familias que duraron con él 8 días y que yo casi pierdo mi trabajo, fui a pedir ayuda allá y no la recibí. Recibí sarcasmos, como que burlas, como que, pero usted que viene a reclamar, porque yo quería ayuda, necesitaba ayuda para que hablaran con este hombre y le dijera que me entregara mi celular, porque iba a perder mi trabajo, un trabajo que me acababa de salir, llevaba poco. Gracias a Dios en ese colegio donde yo trabajaba, era cristiano. Y a los padres de familia me tocó primero contarle a ese rector y a su esposa, a su madre, porque ellos eran los directores. Y entendieron, ellos me dijeron, mi profe, toca decirle a los padres de familia que usted se le dañó el celular. No podemos decir más, no podemos contar, porque claro, ellos se dieron de cuenta porque ese día antes era cuando mi esposo me tiró por las escaleras que me quería matar. Yo llegué allá a ese trabajo, yo tenía que ir al trabajo porque yo no llevaba sino como 15 días, yo no me podía dar el lujo, no, yo hoy no voy y llamar que no puedo ir. Y yo siempre he sido responsable en mis trabajos, en los colegios. Y al yo llegar al otro día todo raspada y moreteada los brazos y todos, de una vez ellos me llamaron a rectoría y al ver que yo no tenía celular y que los padres de familia todos perdidos, profe, ¿qué pasó? Estuvimos esperando anoche su indicación, a qué hora llegaban los niños, esto, o sea, eso fue un caos. Pues de una vez me llamaron a rectoría y me tocó contar por encima lo que había pasado y gracias a Dios el rector y la mamá entendieron y me ayudaron y no me echaron. Entonces, todo esto me ayudó, mi gente, hoy en día a confiar 100% en Dios, a no confiar en la gente, repito, miro la vida más diferente, miro las personas más diferentes, con los dones que yo tengo. Dios incluso antes de que me va a pasar algo, Dios me lo anuncia por medio de sueños, a mi espíritu. Incluso a mis hijas se sorprenden porque yo les digo, algo nos va a pasar en estos días, algo no sé qué. Y Dios me alerta para que yo ore y esté atenta. Entonces, todo esto me dejó esa enseñanza, mi gente, y eso es lo que hoy les quiero transmitir a ustedes. No confíen en nadie, no confíen en familia, no confíen en amigos, no confíen en gente de iglesia, confíen 100% en Dios. Obvio, todas estas personas son importantes, pero en algún momento de la vida ellos nos podrán decepcionar y eso es lo que quiere evitarnos Dios y lo que Él no quiere es eso. Justamente por eso Él dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces aprendamos a confiar en Dios. También todo eso me ayudó para entender a la gente, a saber que todos son diferentes, que hay gente que en sus problemas y en su falta de conocimiento pues se dejan llevar de cosas que no deben, se dejan llevar por el enemigo. Hay cosas también que parece muy chistoso uno hacer eso, pero uno no sabe después las consecuencias que eso va a traer. Entonces, hoy en día, ¿qué quiero yo? Hoy en día, como yo siempre le he dicho a mis hijos, no tenemos nada, pero tenemos la paz de Dios. Y eso es algo que yo ya la había perdido después de 5 o 6 años, que los últimos años de vida que yo estuve con este hombre, mis hijos y yo habíamos perdido esa paz, ese gozo, esa alegría de disfrutar cada momento en familia, de disfrutar de un día saliendo juntos a comer. Nosotros ya habíamos perdido todo eso, esa paz, ese gozo de estar contentos con lo que teníamos. Todo eso nosotros lo habíamos perdido. Hoy en día lo tenemos